Bienvenidas y bienvenidos a Libros al Aire, un programa en el que nos interesa acercar a nuestra audiencia a la manera en la que se piensan, se conciben y se construyen los libros. Este es un proyecto de Canal 15 y de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Hoy, Camilo Retana y yo, Rebecca Woodbridge, vamos a estar conversando con Alexander Sánchez Mora acerca de su libro Antes de Mamita Yunay, el origen de la novela bananera. Voy a presentar brevemente a Alexander. Alexander es abogado y filólogo, con maestrías en literatura latinoamericana y estudios americanos, y además con un doctorado en Historia, Literatura y Poder de la Universidad de Sevilla en España. Es además profesor catedrático de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de esta Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Alex, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, yo creo que primero estábamos Camilo y yo conversando acerca de la delicia que es leer este libro. No sé, comenzamos y cuando se da uno cuenta se va ya como por la página 50, ¿verdad? Y cuesta dejarlo. Yo quería comenzar por el principio. Antes de Mamita Yunay, antes de 1941 y de Carlos Luis Fallas, fue La Reconquista de Talamanca, novela costarricense, un texto que es anónimo, que fue publicado por entregas en el diario La Hora, y además sobre esta novela existió solo silencio y fue olvidada. Entonces quisiera que nos cuente, Alex, cómo se encuentra usted con esta novela. Bueno, muchas gracias, Rebeca, por la invitación, y a Camilo, qué gusto estar con ustedes. Mi encuentro con La Reconquista de Talamanca resulta muy interesante, azaroso, diría yo, una de esas afortunadas casualidades, porque me encontraba yo investigando en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional sobre otra novela que se había publicado también en un periódico, sobre El Infierno Verde, una novela muy conocida de José Marín Cañas, que se publica también en 1935 por entregas en el periódico La Hora, que él mismo dirigía. 5 días después del final de la publicación del Infierno Verde, descubro allí en las páginas de este mismo periódico que comienza a publicarse otra novela, La Reconquista de Talamanca, novela costarricense. Yo nunca había escuchado hablar de ella y en ninguna de las historias de la literatura costarricense se menciona, ni en la de Sotela, ni en la exhaustivísima de Abelardo Bonilla, ni luego Álvaro Quesada, Flora Ovares. Todos los grandes autores de la historiografía literaria costarricense la habían obviado. Era como si no existiera. Qué emocionante, fue entonces como fue un descubrimiento. Era como, me sentía como un Indiana Jones de la literatura costarricense, como un tesoro desconocido. Ajá. Que salía a la luz 70 años después. Y yo creí en un primer momento que se habían publicado unas primeras entregas y que no había terminado, que por eso era desconocida. Seguí pasando los días de publicación y en poco más de 2 semanas, casi 3 semanas, la novela estaba completa. Esa fue mi segunda sorpresa. La tercera sorpresa fue descubrir que era anónima. Hablemos un poco sobre esta sorpresa y dar con esos tesoros que a veces contienen los archivos. Hay algo que escribís, Alex, en la parte inicial del libro sobre esta decisión de tomar La Reconquista de Talamanca, porque vale la pena explicar que se trata tu libro no solo de hacer un estudio crítico de este texto, sino de editarlo después del estudio crítico, y decís algo que me llamó la atención. Leo, el rescate de La Reconquista de Talamanca responde en parte al gusto por aquello que Foucault, con cariño e ironía, denomina la erudición inútil. Esa pasión que une a los amantes de las bibliotecas, de los documentos, de las referencias, de las escrituras polvorientas, de los textos que no fueron nunca leídos, de los libros que apenas impresos son recluidos y duermen en los estantes de las bibliotecas, de los que solo son retomados algún siglo después. Bueno, ahí seguís argumentando de por qué, además de esta erudición inútil, cuáles son las otras razones por las que te interesaba traer a colación este texto, volverlo a editar y hacerlo de conocimiento público. Háblanos un poco sobre esas otras razones. Ese es un gran punto, Camilo, ese que estás tocando, porque aquí se trata, y me lo decías antes, del canon. O
O sea, ¿cuáles son los textos importantes de la literatura costarricense? ¿Qué es lo que tenemos que leer? ¿Qué es lo que tenemos que leer? Entonces sabemos que tenemos que leer a Aquileo, a Magón, a Calufa, a Fabián Dobles, a Carmen Lira. Hay un canon ya muy establecido y eso invisibiliza una gran cantidad de textos de todas las épocas. Y resulta que a veces estos textos olvidados, invisibilizados, catalogados de menores o hasta de malos, resultan muy interesantes, muy reveladores. Son textos no tan elaborados estéticamente y que por eso tal vez dejan más a las claras lo que no se quería decir, lo que estaba flotando en el ambiente de la época, pero que resultaba incómodo decirlo. Y eso es algo que llega a ser la Reconquista de Talamanca. Va a ser un texto que pone el dedo sobre varias llagas de la sociedad costarricense de los años 30, en una forma en que ninguno de nuestros grandes clásicos llegó a atreverse. Es un texto, entonces, incómodo, que de cualquier forma iba a ser olvidado, iba a ser silenciado. Alex, ahora vamos a irnos a una breve pausa, pero cuando regresemos a mí me gustaría que sigamos indagando en esto, que me parece que usted hace una división, o por lo menos así lo aprendí yo a leerlo, entre que existe un canon, el canon que es accesible, ¿verdad?, al que se refería Camilo, y también el canon potencial, que no solo están ahí esos textos que no valoramos como los que deben ser leídos, sino los que no se conocen, ¿verdad? Justamente ese descubrimiento suyo de una novela pues que no existía porque no había sido, porque había quedado oculta, ¿verdad? Había quedado enterrada. Entonces, bueno, por ahora vamos a irnos a una breve pausa y pronto volveremos con Alexander Sánchez y con su libro Antes de Mamita Yunay. Bienvenidas, bienvenidos. Regresamos a nuestra conversación, hoy aquí con Camilo Retana y con Alexander Sánchez sobre su libro Antes de Mamita Yunay. Y estábamos hablando de misterios y de novelas desaparecidas. Bueno, yo creo que esto se ata a lo que Camilo quisiera preguntarle, pero lo voy a dejar yo también por acá para que Camilo lo continúe, porque usted se hace una pregunta que quisiera que abramos aquí, y es ¿por qué estudiar una novela olvidada? Creo que Camilo tiene más, para decir sobre eso. Qué hermosa pregunta, ¿no? ¿Por qué ir a estos textos? Un poco lo que nos decías antes de la pausa, hay algo que estos textos dicen que los textos canónicos no dicen. Vos haces ahí en el texto una diferencia entre el canon accesible y el canon potencial. Y el canon potencial. Háblanos un poco de eso, de las negociaciones en las que puede entrar un texto para pasar de un canon al otro, y en la labor del historiador de la literatura, de la historiadora de la literatura, a la hora de hacer transitar unos textos entre un registro y el otro. Claro, el canon es el cuerpo, o sea, la totalidad de los libros de nuestra literatura nacional, digamos, ese sería nuestro canon. El canon accesible es el que tenemos aquí, a la mano, en una librería, en una biblioteca, que simplemente lo tomamos y comenzamos a leer. Ese es el canon accesible. El potencial es todo ese que está disperso en periódicos, en archivos, en bibliotecas olvidadas, a veces incluso en manuscritos. Y ese es el reto para el historiador de la literatura, que es algo que, un mea culpa, como historiadores de la literatura, hemos hecho muy poco en Costa Rica. Las cosas están comenzando a cambiar, pero hemos optado por la vía fácil de estudiar los textos que ya tenemos impresos y accesibles. No ensuciarse con las manos con el canon oculto, sino quedarnos con el canon Exacto, accesible. No arriesgarse a pegar, que se le pegue un hongo en un archivo por el que le da alergia a uno. Exacto. No, hemos ido a lo fácil, pero está cambiando. Ya ahora hay todo un grupo de nuevos historiadores de la literatura que sí, que se está trabajando en eso. Por ejemplo, mi otra preocupación fundamental es la historia de la literatura colonial costarricense. Entonces estamos trabajando en archivos para desentrañar allí documentos coloniales del siglo XVI, XVII, XVII, inicios del XIX, y convertirlos en canon accesible. Hay algo, Rebeca, que me parece interesante de este procedimiento que está explicando Alexander, que es cómo los textos literarios pueden iluminar una zona de la historia que solo ellos pueden iluminar. Por ejemplo, en este caso, el subtítulo del texto es El origen de la novela bananera, y hay algo de
ese microcanon de la novela bananera que ahora aparece con una luz distinta a partir de la recuperación de la reconquista de Talamanca. Hay algo apasionante en ese trabajo historiográfico de recomponer ese canon y de reorganizar lo que sabemos sobre la historia nacional, en este caso, bueno, no solo de la literatura nacional, sino de la literatura regional con la novela bananera. Hay algo que cambia a partir del ingreso de este texto olvidado, ¿no? Exactamente, y lo decía Rebeca al inicio, hay algo de novela bananera antes de 1941, antes de Mamita Yunay, y eso es lo que busca trabajar este libro. Nos dimos cuenta de que aquí lo que se plantea es una novela bananera muy diferente de lo que nosotros conocemos, muy diferente del registro de escritura que establecería Carlos Luis Fallas a partir de Mamita Yunay y que continuarían todas las otras novelas. Y tal vez si nos dice muy brevemente qué es eso que conocemos. Claro, por si hay alguien ahí que no ha leído. Por supuesto. Conocemos una novela que denuncia la explotación de los trabajadores por parte de una compañía transnacional en una zona nacional que se ha convertido en un enclave, que se ha convertido en un país dentro del propio país, en donde las autoridades nacionales no tienen prácticamente ninguna injerencia. Ese es el enclave bananero y la novela bananera lo plantea como un tema de lucha de clases. Es una denuncia política. En ese sentido llega a ser incluso a veces panfletaria. Es un poco maniquea, buenos contra malos, explotadores y explotados. A grosso modo eso sería la novela bananera. En la Reconquista Talamanca encontramos un texto de transición, un texto que ya comienza a anunciar la novela bananera de los 40, con estas características que acabo de mencionar, pero que todavía es deudor de las preocupaciones y de la estética de la generación anterior, de la que Álvaro Quesada llamó la generación del repertorio americano. Entonces son novelas en donde hay una gran preocupación por la confrontación entre Costa Rica y el imperialismo yanqui, por ejemplo. Pero todo se resuelve en términos de moral, generalmente de moral sexual. Y hay una gran preocupación por estos temas de la moralidad. En la Reconquista de Talamanca encontramos los dos temas fusionados. Está el tema de la explotación, pero no se ve como algo estructural, sino que es un asunto muy coyuntural, decisiones individuales de personas. Y luego está presente el tema de la moralidad. Vamos a encontrar adulterio, incesto, o sea, infidelidad. Es un culebrón, literalmente. Quitó la palabra a la boca. Eso es lo que explica que sea un texto olvidado. Era un texto muy incómodo, porque para la moralidad burguesa de la época, que todavía claro, estaba el discurso liberal del 19, todavía estaba dominante, resultaba muy incómodo que te presentaran primero a unas mujeres costarricenses de una sexualidad desaforada, sensuales, muy sensuales, y por el otro lado a unos hombres costarricenses débiles, timoratos, enclenques, así hasta físicamente enclenques, y que le abrían entonces el espacio al extranjero seductor. Venía, en este caso es un colombiano, un tipo fuerte, recio, valiente, decidido, musculoso, ante lo cual el pobre tipo costarricense no tenía nada que hacer. Era una novela incomodísima. Planteaba los problemas sociales y los conflictos de carácter laboral y económico, pero en el plano de la moral sexual. Eso no podía ser para nada cómodo ni aceptable para nuestros queridos liberales burgueses de ese momento. Okay. ¿Y usted tiene alguna hipótesis de quién puede haber sido esto para, muy brevemente, sí, para luego irnos a una breve pausa? Que es la pregunta del millón, Rebeca, que me la he hecho desde el primer día que se la hice al querido don Álvaro Quesada, gran estudioso de la literatura costarricense, se la hice a Luis Ferrero en su momento y la he hecho a quien he podido encontrar. Las hipótesis podrían apuntar, en primer lugar, siempre se ha creído, Marín Cañas, porque era el director del periódico, pero no, porque ya era un escritor muy consolidado, con un registro de escritura muy distinto, muy vanguardista para la época. Y esta es una novela mucho más conservadora. Es una novela de un principiante.
Otro que estaba allí, que estaba empezando su labor periodística, es un gran escritor, Adolfo Herrera García, que poco después escribiría Juan Varela. Uno pensaría, podría ser un trabajo de juventud de él, pero el periódico había dicho que el autor era un joven profesional, que al final revelaría su nombre, sí, y no lo hicieron. Quedémonos con este misterio y lo retomamos cuando regresemos de una breve pausa. Hoy estamos aquí con Alexander Sánchez, Camilo Retana y yo, conversando sobre su novela Antes de Mamita Yunay. Estamos de regreso aquí, Camilo Retana y yo, Rebecca Woodbridge, conversando con Alexander Sánchez sobre su libro, y voy a desdecirme de lo que dije antes, porque estábamos hablando de esta novela que Alexander analiza, no solo que analiza, que descubre. Que recupera. Que estaba ahí enterrada, ¿no? ¿Verdad? Esta novela llamada La Reconquista de Talamanca, novela costarricense. Y al despedirme yo dije que estábamos conversando sobre la novela de Alexander Sánchez. No estamos hablando sobre su novela, estamos hablando sobre su libro, en el cual hace muchos análisis, ¿verdad?, sobre esta novela. Yo creo que lo primero, y voy a aprovechar aquí para hacer algo que no sé qué tal me irá a salir, pero es que yo veo como una serie de estadías que yo puse ahí en palabras que van a lo largo de esto que usted está haciendo. Las palabras son olvidada, descubrimiento, reflotar, rescatar e incorporar. Pues un poco para decir que esto es como el pasaje por el que nos lleva Alexander Sánchez en este estudio que hace y en sacar a la luz una novela que había sido olvidada. Y me interesa mucho, creo que justamente estábamos hablando antes acerca de ese potencial que tiene un texto, decía usted en el libro, un texto literario de ser radiografía de otra cosa, que en este caso sería una radiografía del discurso liberal. Y entonces, dentro de este reflotar lo que parece ser un proyecto literario fallido, usted tiene ciertas intenciones y ciertas propuestas de por qué es tan importante rescatar e incorporar esta obra literaria, ¿verdad?, al canon. Tal vez, sí, nos quiere hablar un poco sobre eso. Claro. Es un poco un trabajo de arqueología. También hablabas, Foucault, de la arqueología del saber. Es un poco en el campo literario. Es muy importante y es muy rico porque no solo nos dice sobre lo que se estaba haciendo, lo que estaba sucediendo en la literatura costarricense de esa década, que la década de los 30 del siglo XX es poco estudiada. Siempre nos concentramos en las grandes figuras como Max Jiménez, como Marín Cañas y alguno otro más, pero lo demás queda en el olvido. Y además, y ahora lo mencionabas, es un indicador también de lo que está sucediendo en la sociedad en general. Y esa década de los años 30 es una década de mucha angustia, es una década de crisis económica, de transformaciones sociales, de grupos sociales que se organizan y que activan sus luchas, la época de la fundación del Partido Comunista, la gran huelga bananera. Y la novela detecta esos discursos que circulan en toda la sociedad y los traduce literariamente. Pero lo recoge de una manera distinta, ¿no? Eso me parece muy interesante porque, como decías, antes de la pausa, tenemos un imaginario sobre lo que la novela bananera hace y acá tenemos una imagen distorsionada de ese imaginario, ¿no? Sí, es porque es una novela bananera, pero conservadora. Es una novela bananera que no está del lado de los trabajadores, sino que optan en algunos momentos casi por una justificación de la explotación del trabajador. Y que además, mira, retomando esa idea, revela esas angustias de la sociedad costarricense, sobre todo contra dos grupos sociales. Es la población afro, le diré negros porque allí en la novela ese es el término que se utiliza y por eso es el que uso en el libro, a lo largo de todo el libro. El negro jamaiquino, porque no se acepta que es costarricense, siempre se le extranjeriza, es el otro amenazante. Aunque a lo largo de toda la novela son presentados como un grupo sin ningún poder, que es menospreciado constantemente,
al final de cuentas van a tener un poder de vida o muerte sobre los personajes blancos, catalogados como blancos. Eso es muy revelador porque demuestra que había un gran temor y hay un discurso de pánico social contra la presencia de negros en el Caribe costarricense. Y el otro sector que es temido son las mujeres. Las mujeres son la amenaza para la Costa Rica blanca. Por las mujeres entra el pecado, sigue entrando el pecado desde Eva y hasta este momento. Que algo muy interesante allí es cómo estos estereotipos, precisamente por la falta de refinación estética del texto, aparecen muy claramente. Muy claramente, sí. sin necesidad de hacer una hermenéutica profunda. Ahí están los estereotipos y esto también abre un tipo de discusión distinta, ¿no? En el sentido de que permite hacer la historia de esos estereotipos sin ambages, digamos, de una manera más clara en estos documentos. Esos son documentos que permiten hacer otra historia de los estereotipos en el país, ¿no? Claro, un texto muy elaborado estéticamente sería más difícil y de hecho daría más posibilidades de interpretación e incluso daría muchas más posibilidades a la imaginación del crítico. Aquí nos da una guía clarísima. Aquí no hay quite. No hay quite, no hay quite. Su misoginia es evidente, su racismo es evidente. Alex, algo que a mí me encantó justo en esto, usted dice que a pesar de su evidente racismo y misoginia, la novela hace otra cosa. Y esto me encantó, en contra del mismo proyecto autorial. Sí. O sea, es una novela que adquiere vida propia y actúa en contra de los deseos de su autor. Y usted dice que esa es una de las razones por la que es tan importante también rescatar y reincorporar a esta novela, justamente porque ofrece una imagen compleja de los personajes negros y además les otorga un poder determinante sobre el futuro del país. Eso me pareció fascinante, la verdad. Es fascinante. Este es el poder de la literatura. Humberto Eco, desde la década de los 60, él diferenciaba la literatura, la obra abierta y la obra cerrada. En la obra abierta no hay mucha posibilidad de interpretación, es muy maniquea, conduce al lector en único sentido. Y la obra abierta, por el contrario, permite diversas interpretaciones. Aquí, incluso en contra de la voluntad del escritor, se convierte en una obra abierta. Desborda sus intenciones. Incluso el proyecto del autor, que es un proyecto racista, se contradice. Y los personajes negros terminan teniendo un poder tal que son los que llevan a la Costa Rica blanca al desastre. Termina siendo una novela en ese sentido muy reveladora porque es una novela de la angustia, es una novela demoledora. No le reconoce nada a la Costa Rica de la época. Termina diciendo que Costa Rica es un país frustrado, un estado fallido, en donde el modelo educativo no cumple la función que debía cumplir, el modelo de desarrollo basado en la inversión extranjera no está funcionando y el hombre costarricense es inadecuado para llevarlo a cabo. Eso me parece muy interesante. Es muy actual. Dígame, muy actual. No, ¿cómo logra una novela? Porque ahora decías eso antes del programa. ¿Cómo logra no ser apropiada para ningún público? Exacto, le cae mal a todos. A los católicos, a los liberales, a la izquierda. A la izquierda. Sí, para todos es inadecuada. No responde a las expectativas. También es otro concepto que se maneja en teoría literaria, el horizonte de expectativas. ¿Qué espera el público? Y por eso hay unos textos que tienen un gran éxito, que se convierten en bestsellers, porque responden al horizonte de expectativas que tiene el público de ese momento. Claro. Y esta novela choca con ese horizonte de expectativas, lo que estás diciendo. Le cae mal a todos. Tanto así que termina de publicarse la novela y nunca se revela el nombre del autor. Y yo creo que fue una estrategia de precaución. Prefirió que no supieran su nombre. Yo me pregunto si no será Alex Sánchez el autor de esa novela. Que me la saqué de la manga. Alex, Camilo, con muchísimo pesar tenemos que terminar esta conversación porque yo la verdad podría hablar mucho rato más, pero bueno, esta ha sido nuestra conversación con Alex Sánchez Mora acerca de su libro, Antes de Mamita Yunay.
el origen de la novela bananera. Nos ha acompañado Camilo Retana y bueno, por mi parte Rebecca Woodbridge, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y esperamos que hayan disfrutado este programa y que nos sigan acompañando aquí en Libros al Aire, donde estaremos comentando acerca de todo eso que nunca nos cuentan sobre los libros.